que se acaban de sentar, por favor, estén de pie. Senhor Jesus, Señor Jesús, Senhor, muito obrigado por essa Señor, muchas oportunidade gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar aquí juntos con los hermanos, com os teus filhos, junto con tus hijos, juntos com aqueles que juntos con já tiveram aquellos essa experiência que ya tuvieron esta de um novo experiencia nascimento, de un nuevo nascimento nacimiento, do alto, del poder estar aqui nacimiento nessa esfera, de lo nesse alto, ambiente, poder estar aquí en esta esfera, en este ambiente, en esta comunión. Nosotros te alabamos por nós esto, não estamos Señor. aqui pelo nosso Nosotros mérito, no nós estamos estamos aquí aqui por pela nuestro nossa mérito, no estamos aquí capacidade, por nuestra capacidad. estamos aqui pela tua misericórdia. Estamos aquí por tu Estamos aqui misericordia. porque o Senhor nos abriu Estamos esse aquí novo e vivo porque el caminho. Señor nos abrió un nuevo y O vivo Senhor camino. realizou uma redenção maravilhosa por nós na cruz que Señor, jamais tú hiciste una poderíamos redención maravillosa realizar, por que nosotros ninguém en la mais cruz, que poderia más realizar, nadie mas o Senhor nos podría amou. realizar. O Senhor cumpriu toda a justiça de Señor, Deus, nos o Senhor amaste, um dia cumpliste nos la chamou. justicia de Dios y un día Entregamos nos a ti, llamaste. Senhor, toda essa conferência, Entregamos a ti, Señor, toda esta especialmente conferencia, essa primeira mensagem. especialmente Ven, este Señor, primer falar mensaje. Señor, ven a hablar con nos nosotros. iluminar, Ilumínanos, nos lavar, lávanos, nos alimentar. Nós alimentanos. nos entregamos a ti, Nos entregamos a abrimos ti, ti. Señor. Nos abrimos a Nós ti, te Señor. amamos, Senhor. Te amamos, Señor. Amén. Aleluia. Aleluya. Bom, vamos então Muy bien. ver a primeira mensagem dessa Vamos entonces a ver conferência, el primer mensaje de esta conferencia, cuyo título da conferência es- Somos lá. El título de la conferencia es Somos nacidos de lo alto. Nós somos nascidos do alto. En este primer mensaje vamos a ver que somos nacidos de lo alto. Lo alto es nuestro origen. Saibamos, Y esto es muy importante que nosotros sepamos. Hoy, as gerações já faz algum tempo las generaciones, ya hace algún tiempo, que las generaciones han sido nomeadas, né? Elas têm sido nombradas, determinadas, han a sido identidade determinadas la identidad de cada una de ellas. Eles começaram También en la Segunda Guerra essa Mundial, aqui é a geração ellos comenzaron a mostrar, esta es la generación tal y esta es la otra generación. e isso tem definido Y esto ha definido la identidad das pessoas. de las personas. Mas o que tem definido a identidade das Pero pessoas ¿qué é a própria es- sociedade. Quando eles ¿Qué es lo que ha estudam a definido geração, la estudam identidad de la as pessoas, persona? Es la propia sociedad. características, Cuando ellos estudian las personas, estudian las características, el comportamiento de aquello que a ellos les gusta, aquellos que ellos aquellas cosas que ellos practican. Entonces viene la generación de los baby boomers. Vocês sabem No me acuerdo de todas las generaciones. quem eles dizem que vocês são? ¿Ustedes saben quién es? Geração o quê? ¿Cómo se llama su generación? La generación Z. Y, generación Z. Coisa. Certo? Eles definem. Agora, nós Ellos precisamos ver definen. quem nos criou é que deve nos definir. Pero nosotros necesitamos ver que el que nos crió tiene que definirnos. Ele determina. Porque cuando alguien crea algo, determina el propósito de aquello. Pergunte a quem criou. ¿Quieres saber para qué sirve algo? Una cosa, pregúntele al que lo creó. ¿Quieres saber qué es aquella cosa? Pregúntele a quien lo creó. Criou. ¿Quién nos creó? Deus nos criou. Dios nos creó. Então, se nós quisermos saber quem nós somos, Entonces, si queremos saber quién somos nosotros, o propósito da nossa vida, cuál es el propósito de nuestra vida, o objetivo da nossa vida, cuál es el objetivo de nuestra vida, para quem nos criou. tenemos que preguntarle a quién nos creó, Tanto individualmente, como tanto individualmente como colectivamente, indivíduos. tanto como personas, individuos, como cuánta generación. Começar essa Entonces vamos a comenzar comunhão dessa manhã esta comunión en esta mañana do Mateus. leyendo Mateos capítulo 1. O tema dessa conferência, El tema de esta conferencia, el asunto de esta conferencia será el libro de Mateos. ¿Por qué? Porque fue lo que vimos en la última conferencia internacional, es lo que hemos visto semana tras semana, mensaje a posmensaje. Entonces vamos a continuar en este asunto, específicamente ahora aplicado a nuestra experiencia. Mateus capítulo 1, eu
Mateos capítulo 1. Yo lo leo en la versión Almeida. El versículo dice: libro de la genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, esa es la parte del comienzo del libro. Y es lo que indica de qué es lo que va a tratar ese libro. El libro va a hablar de Jesús, que es hijo de David. Y en la Biblia, cuando se nombra que el hijo de David, entonces se refiere a realeza. ¿Por qué? Porque David fue un rey. Entonces, el Evangelio de Mateo, cuando dice que inicia diciendo que es el libro sobre el hijo de David, entonces muestra que el libro de Mateos va a hablar sobre el punto de vista del reino. Entonces, todo el libro de Mateos habla con respecto se refiere a la realeza. Inicia mostrando de dónde vino este rey. Entonces tiene una serie de nombres mostrando que todos ellos nacieron, que tuvieron hijos, hasta que el Señor Jesús llegó. Entonces eso es llamado de genealogía. Pero esta palabra genealogía en otras versiones también se puede traducir como generación. Entonces no es solamente el libro de la genealogía de Jesús, sino la generación. Y la generación tiene algunos significados como generar. Pero también generación es un grupo de personas que vive en la misma época o un grupo de personas con la misma edad. Entonces por eso nosotros decimos la generación de ustedes. Ustedes son adolescentes, están en esta conferencia, tienen la edad de 13 a 17 años. Los que están en la casa, que esta vez no pudieron venir, de 11 a 17 años, ustedes también hacen parte de esta generación y esperamos que en la próxima conferencia ustedes también estén aquí. Y toda esta generación, todos nosotros podremos estar juntos. Entonces ustedes son la generación actual, la generación del 2022. Estamos en el siglo XXI, 21 años ya pasaron, estamos entrando en 2022, pasamos por varias dificultades y ustedes están vivos en esta generación. Entonces, como yo dije, hay muchas definiciones de generación. Esta es una generación, esta es aquello. Pero aquí vamos a ver que ustedes no solamente son la generación que el mundo define. Ustedes son una generación que la Biblia define. Y la Biblia los define a ustedes como la generación de Jesucristo. Entonces eso significa que ustedes son de la misma generación que Él. No de la generación en la edad. Como hombre, el Señor Jesús vivió hace 2000 años atrás. Entonces, pero esto indica que ustedes no pertenecen a la generación de este siglo, a la generación del mundo, sino que ustedes son de la generación de Jesucristo. Entonces ahí entran estas dos cosas que acabamos de ver. La generación es ser nacidos, nacer, y generación es pertenecer a un grupo. En este caso, no es solamente un grupo de la misma edad, sino un grupo que tiene ciertas características. Y vamos a ver en esta conferencia hasta el final cuáles son las características de la generación de Jesucristo. Como vimos en el video de abertura. La generación Y, la generación X, la Z. Pero cuando crees en el Señor Jesús, su definición, su identidad ya no es
ya no es la generación que el mundo define, sino la generación que la Biblia define, la generación de Jesucristo. Entonces estamos aquí en una reunión, la primera reunión presencial de 2 años, después de 2 años que varios participantes de la generación de Jesucristo. Es por eso que el nombre de la conferencia es Generación Santa y después la generación final también. Pero ¿por qué es que nosotros damos tanta importancia a este término de generación? Porque antes, mucho antes de que el mundo defina las características de las generaciones, observar las características de las generaciones y por eso aún definir lo que son, la Biblia ya lo definía, quién nosotros somos. Entonces, cuando usted escucha a la sociedad diciendo, tú eres de la generación tal. Sí, eso es como tú lo ves. Eso es como la sociedad me ve. Pero como Dios me ve, como la Biblia me ve. La Biblia me ve como la generación de Jesucristo. Entonces estamos aquí en esta mañana, en este fin de semana, como la generación de Jesucristo. ¿Quién eres tú? La generación de Jesucristo. Vamos a decirlo de nuevo. ¿Quién soy yo? Yo soy la generación de Jesucristo. Yo sé quién yo soy. Yo conozco mi identidad. Yo soy de la generación de Jesucristo. Entonces aquí muestra en el capítulo 1 quién es el Señor. En el versículo 18 vemos el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No era de José, sino del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, preste mucha atención, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí el Señor nació de una manera muy especial. Él nació del Espíritu Santo. Entonces, esta es una característica de la generación de Jesucristo. Nació del Espíritu. El Señor nació de esa manera, ya físicamente, como hombre. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de nacer del Espíritu en nuestro espíritu, y es de esto de lo que vamos a hablar esta mañana. Como generación X, Y, Z, nosotros nacemos de nuestros padres, pero como la generación de Jesucristo, nacemos del Espíritu. Es esto lo que Dios quiere. Y es para eso que todo ser humano fue creado. Todo ser humano nace de sus padres con un objetivo: nacer del Espíritu. Infelizmente, no todos tienen esa experiencia. Pero nosotros esperamos que ustedes aquí en esta mañana, usted que nos está viendo en casa, que está participando de este mensaje, lo está viendo después, usted tenga este momento como una oportunidad, porque usted fue creado para esto. Usted nació de sus padres para eso, para ser engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, en este capítulo, nosotros vemos
que él tuvo dos nombres. El nombre que José le dio, le tuvo que dar fue Jesús. Y Jesús, la palabra Jesús, es compuesta por dos radicales. Una es Jehová y otra es salvación. Entonces el nombre Jesús significa Jehová es nuestro Salvador, o Jehová nos salva, o Jehová es nuestra salvación. Entonces ya el nombre del Señor nos indica que es el único Salvador. Es por eso que el versículo continúa. Será porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 21. ¿Por qué que se llama Jesús? Porque es un Salvador. Pero Él no solamente es un Salvador. El versículo 22 dice, todo esto aconteció. El versículo 23 es aquí. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, esta generación de Jesucristo tiene esas dos características, que tiene al Salvador, que es nuestra salvación, y tiene a Dios, que está con nosotros todo el tiempo. Usted, como generación de Jesucristo, tiene a alguien que lo puede salvar. Usted puede ser salvo. Y aparte de esto, usted tiene un Dios que no es un espectador. Él no está de lejos, solo viendo qué es lo que va a pasar y solo intenta resolver los problemas en el momento que acontece. No. Dios está con nosotros todo el tiempo. Muchas veces no percibimos, no prestamos atención a estas cosas, pero Dios es un Dios presente. Él está allí todo el tiempo. Aunque usted no se dé cuenta de esto, el hecho de que usted no se dé cuenta no anula el hecho de que Dios está ahí. Dios con nosotros. Entonces, la generación de Jesucristo tiene esas dos características. Jesucristo Salvador, que nos salva de los pecados, y tiene un Dios siempre presente con nosotros. Esta es la generación de Jesucristo y esto es lo que esperamos, que todos nosotros tengamos esta experiencia en esta conferencia. No solo en esta conferencia, sino nuestro día a día. Que esta conferencia sea un comienzo. Si aún no has tenido esta experiencia, esperamos que la tengas. Esperamos que continúes y tengas esta experiencia de el Salvador que te salva de los pecados y un Dios presente que está contigo en todo momento. ¿Por qué que necesitamos de esto? Porque en el capítulo siguiente, el capítulo 2 de Mateos, vemos la visita de los magos. Vemos la historia toda aquí. Que dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore.
Aqui nós vemos Aquí a estratégia. vemos la estrategia de Herodes. Ele era o rei. E quando ele ficou Él era el sabendo que rey. outro rei havia Y nascido, cuando él supo que otro rey había nacido, porque se se alarmó. rei nasceu, Porque si un rey ele vai tomar nació, meu lugar. él va a tomar mi lugar. Então qual foi a estratégia? Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Onde estava esse rei? Descubrir Porque a intenção dónde dele estaba era ese rey, matá-lo. porque su intención era matarlo. Herodes aqui Herodes representa aquí representa al diablo, o nosso inimigo. a nuestro enemigo. E a intenção dele Y la intención de él é a mesma. es la misma, É acabar es com a geração de acabar Jesus. con la generación de Jesucristo. Então saiba, Entonces, você, embora debes seja saber muito amado por que Deus, aunque tú seas muy amado por Dios, tengas a Jesús como tu Salvador, tengas a Emmanuel como en todo el tiempo, también hay un enemigo que no está contento con esa situación. contente em que você No está contento con que tengas un nuevo nacimiento y te vuelvas la generación de Jesucristo. que se você se tornar a geração, Porque si te vuelves la generación de Jesucristo, Jesucristo será tu rey. Herodes não queria perder o trono. Herodes no quería perder Ele el não trono. queria perder o poder dele. Él no quería perder el poder que Ele queria perder tenía. os súditos dele. No quería perder los Outro rei súbditos iria que fazer tenía. concorrência. Otro rey le hacía E hoje é a mesma competencia. coisa. Y hoy es la misma cosa. O mundo tem príncipe. O Hoy el príncipe mundo deste tiene un príncipe, E el o que ele príncipe quer de este é mundo. governar sobre todos. Y lo que él quiere es gobernar sobre todos los seres humanos. Então existe hoje no universo uma Entonces guerra hoy sendo existe en el universo una guerra siendo trabada, travada, querido adolescente. siendo ejecutada. Y en esta guerra, querido adolescente, es por ti. Você é o alvo dessa Tú guerra. eres el objetivo de esta guerra. Quer ganhar você. Dios quiere ganarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere estar contigo todo el tiempo y el diablo no quiere eso. Continue debaixo. Él quiere que continúes allá abajo en el bajo su gobierno. Quantas coisas não aconteceram Entonces, na sua vida? ¿cuántas cosas que pasaron en tu vida? Quantas coisas não aconteceram na vida de outros ¿Cuántas adolescentes? cosas no pasaron en la vida de los adolescentes, de otras Para que você não personas, estivesse aqui nesta manhã. para que no estuvieses aquí en esta mañana? Nós soubemos que vários adolescentes Nosotros estavam para supimos entrar, que varios no adolescentes carro, estuvieron ahí cerca para entrar en el carro y no pudieron venir por causa del vários monitores coronavirus. que viriam, Varios monitores que iban a venir para cuidar a los adolescentes no vinieron por causa del coronavirus. outros não vieram por questão Otros no financeira, vinieron por cuestiones outros não financieras. vieram por outros Otros no motivos. vinieron por otros Você motivos. percebe Pero si quantas tú coisas acontecem percibes na cuántas nossa vida, cosas pasan en nuestra porque vida, Herodes não quer porque essa Herodes geração de Jesus. no quiere esta generación de Jesucristo. Temos certeza que nestes 2 anos muitas coisas Tengo aconteceram certeza, na sua vida. estoy claro que muchas cosas pasaron en su vida, acontecieron en su vida. Intentaron impedir que te relacionaras con el Señor. Intentaron alejarte del Señor. Fueron problemas, dificultades. Enfrentaram várias coisas Ustedes novas enfrentaron nesses muchas últimos cosas anos, nuevas nesses durante anos, estos especialmente últimos porque 2 años especialmente. as coisas mudaram muito rapidamente. Porque las cosas cambiaron muy rápidamente. As reuniões que eram físicas Las passaram a reuniones ser que eran virtuais, físicas pasaron a você ser também tinha virtuales. virtual, Y usted você también fazia tenía tudo las virtual, clases quando virtuales, chegava a hacía hora, todo você não virtual. tinha Y vontade. cuando llegaba la hora de la reunión ya no tenías más ganas de Quantos estar. irmãos mais velhos ¿Cuántos jóvenes, adolescentes, hermanos más viejos dejaron de reunirse en todo este tiempo? deixaram de receber cuidado pessoal? Dejaron de recibir un cuidado personal. Nós estamos acostumados a uma vida da igreja. Estamos acostumbrados a esta vida de la iglesia, É como o Roberto falou agora mesmo. vivir nós colectivo, somos así como criados para Roberto viver coletivo. Não é bom dijo ahora, somos creados para vivir de una forma colectiva. Deus nos criou para ter esse Dios relacionamento. quiere tener este relacionamiento, Dios nos crió para tener esta relación. Nos isolar. Pero esta pandemia nos sirvió para alejarnos. É a tática, Y este alejamiento es la táctica del enemigo para é a derrotarnos. tática de Herodes Es la táctica de Herodes para impedir para a impedir geração de Jesus Cristo.
la generación de Jesucristo, que Cristo sea nacido en nosotros, que Cristo nazca en nosotros. Então saiba, Entonces, existe uma guerra no universo. debe saber que existe una guerra en este universo. Y esta guerra está siendo ejecutada por usted. Usted es el objetivo de esta guerra. Você Está siendo disputado. está sendo cobiçado. Está siendo, Querido, está siendo mas você querido por Dios, pero también por el diablo. também perder você. Él no quiere perderte. Esperamos que Entonces nessa nosotros conferência esperamos que en esta conferencia perceba isso puedas percibir e tome essa decisão esta guerra y tomes la decisión consciente sabiendo quem você é, quién que você eres, foi feito, para qué quem de fuiste fato hecho, te ama, por qué fuiste quem hecho, é você. quién te ama de hecho, Senhor, y tomes esta decisión. a geração de Jesus Cristo hoje. Tomes esta decisión de que yo quiero ser la generación de Jesucristo hoy, en este momento. No importa lo que los otros digan, no importa cómo mi generación sea clasificada en la sociedad, yo sé quién soy. Soy la generación de Jesucristo. E agora vamos ver também Ahora vamos a ver como Deus cuidou dessa situação. cómo Dios cuidó de esta Nós vimos lá situación. no capítulo 1, Vimos en el capítulo 1, 20, versículo 20, anjo do Senhor apareceu para José em sonho e falou para ele que un ángel le apareció a José en sueño y le pidió que recibiera a María como esposa. Pero cuando vemos la cuestión con los magos, en el versículo no versículos 9 em diante, En el versículo 9 en adelante del capítulo 2, la estrella volvió a aparecer, ellos encontraron al niño, lo adoraron, le dieron los tesoros, y el versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces el ángel del Señor ya le había aparecido a José en sueños. Ahora ellos fueron avisados por Dios en sueños. Entonces, miren, el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y ellos fueron hasta la muerte de Herodes. Después en el versículo 16 vemos por qué. Porque cuando Herodes descubrió que los magos no habían vuelto y fue iludido, fue engañado por ellos, él calculó el tiempo en que la estrella apareció, según lo que los magos dijeron, y mandó a matar a todos los niños de Belén y de todas las ciudades vecinas de 2 años para abajo. Entonces, jóvenes, adolescentes, hermanos, ese es el enemigo que nosotros tenemos. Él usa todo lo que está a su alcance para matarnos. Él quiere matarnos, robarnos, destruirnos. Y el Señor quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Pero el Señor cuida de nosotros. Él le dio sueños a José, sueños a los magos. En el versículo 19 leemos, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, José se fue a la región de Galilea. Ustedes pueden percibir
cuántas cosas Dios hizo en sueños para cuidar que Jesús naciese, creciese y viviese para Dios, cumpliese su voluntad. Como Padre, Dios no descuidó a Jesús. Y Él levantó personas para cuidar de Él. Contigo no es diferente. Tal vez en esta era nunca descubra. Tal vez no. Es verdad. Nunca vas a descubrir cuántos soñaron contigo. ¿Cuántos sueños Dios le dio a las personas que están de su lado, sus padres, los responsables por usted, los monitores, los hermanos de la iglesia? No saben cuántos sueños Dios les dio sobre ustedes. Tal vez el hecho de que estés aquí en esta mañana, o usted que nos está viendo ahí en su casa, usted no sabe cuántos soñaron con usted. ¿Cuántos sueños el Señor le dio a las personas para librarlos de Herodes, de la muerte? Librarlo de los ataques que te impiden volverte la generación de Jesucristo. Muchas veces tú miras tu vida, tu situación, no entiendes muchas cosas. A veces comparas tu vida con la de otras personas y crees que tienes desventaja, pero no mires esas situaciones exteriores. Tienes que ver lo que está por detrás. Dios le dio muchos sueños a aquellos que cuidan de ustedes. Porque Dios te quiere como parte de la generación de Jesucristo. Y es eso que esperamos. Nosotros que organizamos esta conferencia también tenemos este sueño. Hace 2 días tuvimos una reunión por causa de la situación de la pandemia y algunos hasta pensaron en cancelar la conferencia por causa de esto, de la pandemia. Pero gracias al Señor, el Señor nos ha cuidado. Y nosotros hemos soñado con esto para ustedes. Para que tengan la oportunidad de conocer quién son y de tomar la decisión de ser la generación de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser esa generación? Teniendo un nuevo nacimiento. Entonces me gustaría leer con ustedes algunos versículos de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Aquí tenemos una experiencia, la experiencia de un hombre ya viejo que fue a buscar al Señor creyendo que podría ganar algo del Señor, especialmente algún conocimiento tal vez del Señor. Entonces llegó y le dijo al Señor: Señor, hemos visto todo lo que has hecho y sabemos que tú eres enviado de la parte de Dios, pero el Señor le dijo algo impresionante. Le dijo, vamos a ver el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 7 dice así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces recuerda, naciste de tus padres según la carne,
con un objetivo, ter esse segundo nascimento. que es ese segundo Todo nacimiento. ser humano, eu vou dizer novamente, todo ser humano foi criado Todo por Deus. ser humano fue creado por Dios para eso. E graças ao Senhor nós estamos aqui, vocês estão tendo essa oportunidade. Gracias al Señor estamos aquí, tuvimos esta oportunidad y un día yo tuve también esa oportunidad hace muchos años atrás. Esse é o propósito da nossa vida. Ese es el propósito de nuestra vida. Então, aqui, nascer de novo, Ahora esta expresión, nacer de nuevo en el original, aparece novamente no versículo 30. aparece nuevamente en el versículo 31. 31 de El versículo 31 de Juan 3 dice lo siguiente: das alturas. el que de arriba viene Realmente está es sobre acima de todos. todos. Quem vem das alturas. El que viene de arriba, Essa expressão das alturas esa expresión de arriba en el original es la misma expresión nos versículos 3 e de nuevo en el versículo 3 y 7. novo é nascer das alturas. Entonces nacer de nuevo sería nacer de las alturas. Nascer do alto. Entonces nacer de nuevo es nacer de lo alto. O seu nascimento dos seus pais. Esse foi o seu nascimento Cuando usted nació de sus padres, ese fue el nacimiento terrenal, segundo a carne. el nacimiento según la carne. Mas uma vez que você crê no Senhor Jesus, Pero una vez que crees en el Señor Jesús, tienes el segundo nacimiento. idoso, falou para o Senhor, Senhor, como é que é possível? Nicodemo, que ya era viejo, le preguntó al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Voy a entrar de nuevo en la barriga de mi mamá para nacer? Falou para ele, ainda que você Y el Señor Jesús le dijo, aunque puedas hacer esto, si naces de nuevo, nasceria da de terra. nuevo nacerías de la tierra. Nascido da carne, Porque lo que es nacido de la carne es carne. o que é nascido do Espírito. Lo que es nacido del espíritu es espíritu. Por isso que o Senhor falou para ele, você Por precisa eso- nascer do Espírito. Por eso es que el Señor le dijo, tú necesitas nacer del espíritu. E nós podemos nascer do Espírito. Y nosotros podemos nacer del espíritu. En Juan capítulo 1, Versículo versículo 10. 10. Fala a respeito do Senhor, fala, o verbo estava no mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Veio para o que era o seu, A lo suyo vino, e os seus y los não suyos no receberam. le recibieron. Mas veja o versículo Mas, 12. el versículo 12. A todos quantos Mas a o todos receberam, los que le recibieron, deu-lhes o poder de a los serem que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ou seja, O sea, quem são esses que o receberão? ¿quiénes son esos que lo recibieron? Creram no seu nome. Los que creen en su nombre. Eles ¿Qué não pasó con nasceram ellos? do sangue. Quando você nasceu dos seus pais, você nasceu do sangue. Ellos no nacieron de la sangre. Cuando usted nace de sus padres, usted nace de la sangre. Pero Mas nasceram ellos nacieron no de la voluntad de carne ni de hombre, sino de quando Dios. você crê no Senhor. Cuando crees Você en tem el esse Señor, segundo nascimento. tienes ese segundo Você nacimiento. nasce do alto. Naces de arriba, E aí, de lo quando alto. fala em João 3:31, o que vem Cuando das dice, alturas en donde dice Juan está 3:31, acima de todos. el que de arriba viene es sobre todos. Cuando Cuando nacemos del Señor, nacemos del Espíritu, nacemos de nuevo, nacemos de lo alto, acima de todas podemos estar encima, arriba de todas esas cosas. vão surgir na nossa vida Muchos Herodes surgirán en nuestra vida, para nos matar. haciendo de todo para matarnos. Por isso nós nascemos de novo. Pero una vez que nacemos de nuevo, Está el cuidando de Padre está cuidando de nós. O Pai nosotros. está dando sonho para as pessoas. El Padre le dará sueños a las personas a nuestro alrededor para cuidar de nosotros. Dando pessoas El para Padre cuidar. estará levantando personas para cuidar de nosotros. Los monitores aquí, sus monitores, sueñan con ustedes. A veces tienen pesadillas con ustedes. Cuidar daquele. Ay, a veces van a decir, ay, tengo que cuidar de aquel Aí ele diablillo. fala, não, não, não. Não, não, Aquele não. No, 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 diablillo no. Nasceu do alto. Nació de lo alto.
aquele capetinha nasceu do alto. Aquel diablillo nació de lo alto, entonces ahora voy a tener que cuidarlo. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Não importa o nosso primeiro nascimento. No importa nuestro primer nacimiento. Capetinha. Usted puede haber sido un diablillo según su primer nacimiento. Lo importante Do alto. es que usted nació de lo alto. Essa é a sua identidade. Esa es su identidad. O mundo diga que No você importa lo que el mundo diga que tú eres. Lo que importa es su verdadera identidad. El segundo nacimiento es el que cuenta. toda a eternidade. Es el que va a durar por toda la eternidad. Então, Eso es lo que cuenta. parar de prestar atenção àquilo que não conta. Vamos a parar de prestar atención As definições, as a lo que cuenta. significados, essas coisas todas são segundo o conhecimento humano. O Todas máximo esas que cosas eles son conseguem ver según o el nosso conocimiento nascimento humano. físico. O tempo que nós estamos vivendo, Lo que o podemos ver es comportamento que nós nuestro temos, nacimiento os sentimentos que físico. nós temos, Lo que vemos es lo eu sou físico. assim. El comportamiento que tengo, lo que E nada hago. disso Soy vai así. permanecer. Pero nada de eso va a Tudo permanecer. isso vai acabar. Todo Mas o eso va a nascimento acabar. do alto Pero el permanece. nacimiento de lo alto Porque o que vem permanece. das alturas Porque está lo que acima viene de de las tudo. alturas está encima, arriba de todas las cosas. Lo que Dios quiere para ti está arriba de cualquier otra definición. Tú eres un hijo de Dios. Sí, tú tuviste un nacimiento según la carne, sí. Según la sangre, sí. Vives en esta era porque tienes características de esta generación. Sí, ok, está bien. Nada disso vai durar. Pero nada de eso va a durar. Essa geração passa. Esa generación pasa. Logo já estão inventando outra. Después ya están, de aquí a poco inventan otra. Mas o que você tem Pero lo que tú por ter tienes, recebido do alto, por haber nacido de arriba, eso queda. por isso nessa conferência nós temos o título Somos lá. Por eso en esta conferencia tenemos el título Somos Então nesta de manhã, nacidos de lo alto. gostaria muito, Entonces en esta mañana tanto vocês que estão aqui, me gustaría, vocês que estão tanto em casa, ustedes que están aquí cuanto los que están en casa, considere quem são vocês? quiénes son Pense, quem eu ustedes. sou? ¿Quién piensa? ¿Quién soy yo? Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Tal vez estés Talvez você aquí ainda não tenha por tu tido primera a vez. oportunidade de tomar essa Tal vez no decisão. hayas tenido la oportunidad de tomar esta decisión. Nós não tenhamos escolhido nascer Porque dos aunque nossos no pais, hayamos escogido nacer de eles nuestros nos padres, tiveram e nós não tivemos o que falar ellos, sobre isso. ellos nos tuvieron y nosotros no tuvimos nada que hablar de esto. Nascer de novo, Nacer de lo alto, nacer de nuevo, nacer de Dios, da vontade humana. no depende de la voluntad humana. Depende dos seus No depende de sus padres, no depende de sus monitores, depende nem de nós de que sus estamos tutores, organizando de essa- nadie, ni siquiera de nosotros que estamos organizando esta conferencia. Depende de usted. Essa é uma decisão que você tem de tomar. Esa es una decisión que tienes que tomar. Una decisión consciente, Consciente que você una tem de decisión que tienes que hacer, que tienes que tomar. vai interferir. Y Dios no va a Deus dá interferir. oportunidade. Dios da la Você está aqui oportunidad. nessa manhã, você tem Si essa estás aquí en oportunidade. esta Você mañana, está tienes esa oportunidad. assistindo aí de casa, Si tú estás participando desde tu casa, también tienes esa você oportunidad. apresenta, Y el fala, Señor se "Você quer presenta nascer de novo?" y te pregunta, ¿tú quieres nacer de nuevo? Experimentou vários anos da vida aqui da Terra. Tú ya viviste varios años aquí en la tierra, experimentaste cosas, Experimentar pero ahora tienes la oportunidad de experimentar la vida de arriba. fazer essa escolha. ¿Qué tal tomar esa decisión? Esse é o Evangelho. Ese es el Essas são as boas Evangelio. novas. Esas son las buenas nuevas. Então, se você, nesta manhã, Entonces, tanto aqui, si en esta presencialmente mañana, em casa, tanto aquí como en casa, quer tomar essa decisão de conscientemente, não porque quieres tomar esta decisión de outros conscientemente, fizeram, mas porque você quer ter no essa porque experiência. otros también lo hicieron, la tomaron, no, sino porque tú quieres tener esta Tenha tido essa experiencia. experiência, mas Tal vez tú gostaria ya também de hayas tenido esa experiencia,
ter uma nova experiência, pero quieres tener una nueva experiencia, renovar esta Eu gostaria experiencia, de convidar você me gustaría a ficar em invitarte pé. a que estés de Se você pie estiver em casa y si estás en e casa puder, fique em pé também. y puedas ponerte de pie, por favor, Você tome essa decisão toma esta decisión do alto, de nacer de arriba, nascer de Deus. de nacer de Olha, Dios. eu digo, você não precisa se levantar se você já tem essa certeza. No no necesitas coração. levantarte si ya tienes esta certeza en tu Se corazón. você tem alguma dúvida, ou se você quer Pero si realmente tienes alguna ganhar do duda Senhor, o si quieres realmente ganar essa é del a Señor, oportunidade. esta es tu Eu gostaria oportunidad. de orar com você, Me gustaría orar contigo para que você faça parte da geração de para que Jesus tú Cristo. hagas parte, formes parte de la generación de Jesucristo, No dia 8 de janeiro de para que 2022, digas, hoy, 8 de enero de 2022, yo tomé esta decisión. eu não sou a geração que o mundo diz que Yo eu no sou, soy eu la não sou a generación que el geração mundo que dice eu que penso soy, eu sou, yo no soy la eu não sou a generación que yo geração que os pienso meus que soy, sentimentos dizem que no eu soy sou, la eu sou a generación que geração los sentimientos dicen que soy la generación de Jesucristo, porque Jesus porque Jesús é o meu Salvador, es mi ele é Salvador, o meu Emanuel, e ele Él está es comigo. mi Emmanuel y está conmigo. Se você se pôs em pé e quer tomar essa decisão, repita comigo. Si estás en pie y quieres tomar esta decisión, repite conmigo. Ó Senhor Jesus, Repite conmigo, oh Señor Jesús. neste momento eu tomo uma decisão. En este momento tomo una decisión. Eu faço uma escolha. Eu escolho o Senhor. Te escojo a ti, Señor. Eu quero ser parte da tua geração. Quiero ser parte de tu generación. Eu não sou deste mundo. No soy de este mundo, Não sou aqui da terra. no soy de la tierra, Eu sou lá do alto. yo soy de arriba. Eu escolho o Senhor. Te escojo a ti, Señor. Ou melhor, eu escolho o Senhor como meu Salvador. Te escojo como mi Eu Salvador. te recebo, Senhor. Entra em mim. Te recibo, Señor, entra en mí. Sálvame de mis pecados. Salva desta geração. Sálvame de esta Torna generación. a tua geração. Vuélveme tu generación. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Ó Jesús. Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Eu te amo, Senhor. Te amo, Señor. Te louvo. Te alabo, Señor. Te adoro, Señor. Meu Salvador. Tú eres mi Tu Salvador. és o meu Emanuel. Tú eres mi Emmanuel. Deus comigo. Dios conmigo. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Amém. Amén. Podem sentar. Pueden sentarse. Essa decisão Esa decisión que vocês tomaram hoje que acaban de tomar hoy mudou o seu destino eterno. cambió tu destino eterno. Determina onde Determina você vai passar a eternidade. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? E é uma decisão que não tem volta. Y es una decisión que ya no tiene regreso. Lo siento, era para haberlo dicho antes, pero se me olvidó. Mas não tem mais jeito. Esa decisión ya no tiene más chance. Ya nacieron de Dios E receberam uma vida eterna. y recibieron la vida Essa eterna. vida não acaba. Esa vida no acaba. Que um dia você diga para o Senhor, Aunque un día tú le digas al Señor, Señor, enquanto durou, fue bueno en cuanto duró. Obrigada. Gracias. o Senhor vai falar para você, você pode ir Chao. até o Pero el inferno, Señor te va a responder, tú puedes ir meu filho. hasta el infierno, pero vas a continuar siendo mi Eu hijo. vou continuar mexendo Y os voy pauzinhos nos a continuar moviendo los palitos Assim por como eu detrás del mexi telón. os pauzinhos aqui, Así como estoy moviendo os pauzinhos, los palitos. ¿Ustedes conocen esa canción? mas eu uso isso há muitos No anos. sé lo que quiere decir, pero yo uso esto ya hace muchos O años. Senhor mexeu os pauzinhos para você chegar até aqui. El Señor movió los palitos para que llegaras hasta aquí y va a continuar moviendo los palitos
hasta por N que coisas un día, que venham a acontecer, por por N vários motivos, Herodes N que cosas que apareçam vengan a na sua vida, aparecer, você varios um Herodes dia que fala, aparezcan en tu vida, Senhor, para mim deu. le digas, Señor, ya no Ele quiero vai dizer, más. para mim não vai dar nunca. El Señor va a responder, para mí nunca, nunca va a Essa é outra acabar. coisa que eu gostaria de falar com você. Entonces, esta es otra cosa que yo quiero hablar Quando con nós ustedes. tomamos a decisão inicial de crer no Senhor, Cuando tomamos la decisión inicial de creer en el Señor, determinamos o nosso destino nosotros na determinamos nuestro destino en la eternidad, eternidade. Lá ainda, pero no llegamos aún allá. no dia a dia. Estamos aquí en el día a día. E no dia a dia, nós vamos ter de fazer essa mesma escolha. Y en el día a día tendremos que hacer tomar esta misma decisión, Muitas vezes, escoger muchas veces, diante de muitas situações, delante de muchas situaciones. nós podemos simplesmente Podemos simplemente tomar la decisión errada, equivocada. situações, nós podemos escolher Delante de dos situaciones podremos escoger aquella que no es del Señor. ser Y eso va a acontecer todos los días de tu vida, varias veces por día. Então a decisão que você tomou Entonces la decisión que tomaste hoy de creer en el Señor, tornar a geração de Jesus, de volverte la generación de Jesucristo, muitas, la vas a tener que tomar muchas y muchas veces. várias vezes A veces podrán ser varias repetidas veces en el día. radical. A veces vas a acertar de mañana y de tarde errar. Y eso pasa. Pasa conmigo hoy también. Mas Pero é como exercício. es como un ejercicio. Você vai ficando bom nisso. Vas a volverte bueno en esto. fortalecendo. Vas a fortalecerte. É como aprender instrumento. Es como aprender a tocar un instrumento. Você toca mal, Al comienzo tocas todo mal, mundo do seu lado, incomodas a todos los que están a tu alrededor, mas conforme você continua, pero mientras tú continúas practicando, te vuelves bueno en esto. você vai ter de tomar essa decisão. La vida entera vas a tener que tomar estas decisiones. Está determinada. Su eternidad ya está determinada, pero su día a día va a depender de usted. Dia a dia vão Día a día van a surgir situaciones y puedes escoger un camino o otro. Olha o que aconteceu com os magos. Depois que eles se encontraram com o Senhor, Miren lo que aconteció o anjo con apareceu para eles e falaram: voltem por outro caminho. los discípulos. Después que se encontraron con el Señor, el ángel Encontramos o le Senhor, apareció y le dijo, vuelvan con los magos. El ángel le dijo, vuelvan por otro camino. nós voltamos para os velhos caminhos. Raramente volvemos por los viejos caminos, pero podemos hacerlo. Os magos poderiam ter Los desobedecido, magos pudieron haber desobedecido a aquella visión y seguir, Jerusalém, volver encontrado com Herodes. a Jerusalén y encontrarse con Herodes de nuevo. Isso vai acontecer na sua vida. Eso va a muitas pasar en su vezes. vida muchas veces. Sepa esto. E você vai ter de tomar essa decisão. Y usted tendrá que tomar esta decisión. O caminho, ¿Yo sigo por el mismo camino o yo vuelvo por otro? nós vamos estar sonhando. Vamos a estar soñando con ustedes. O Senhor vai aparecer para nós em sonho. El Señor nos aparecerá en sueños por causa de usted, pero la decisión es suya. Escolher os caminhos que vai seguir. Usted escogerá los caminos que usted va a seguir. Ejercítese, practique, entrene y tome el camino correcto. Y si necesita de ayuda, nosotros estamos aquí siempre. Ok? ¿Ok? Cadê a turma do barulho? ¿Dónde está el equipo Podia cantar de novo esse último que nós de cantamos? música? ¿Podríamos cantar de nuevo este último himno que cantamos? Não era isso que a gente tinha planejado. Yo sé que no era esto lo que estaba planeado, Eu acho que é muito boa. pero yo creo que es muy buena la letra de este Esse himno, cântico que nós cantamos por último. el último que cantamos. Escolha boa. Não, não é? O que fala? Eu sei que Deus me criou. ¿Cómo dice? Dice, yo sé que Dios me creó. No me acuerdo de la letra, pero la letra es muy buena. Vamos cantar novamente. Entonces vamos a cantar nuevamente.
Vocês cantam, né? Ustedes cantam. Ok. Tchau. Chao. Eu sei que Deus me criou, a sua imagem me fez, o meu espírito formou, pra eu assim o conter. Por isso abro meu ser, para o seu nome chamar. Senhor Jesus, podes vir, no meu espírito entrar. Oh, que gostoso que é Cristo habitando em mim, bem dentro do meu coração. Vazio já não mais sou, pois Ele enfim me encheu, me deu real satisfação. Eu sei que Deus me criou, a sua imagem me fez, o meu espírito formou, pra eu assim o conter. Por isso abro meu ser, para o seu nome chamar. Senhor Jesus, podes vir, no meu espírito entrar. Oh, que gostoso que é Cristo habitando em mim, bem dentro do coração. Vazio já não mais sou, pois Ele enfim me encheu, me deu real satisfação. Com palmas, recepcionando os nossos avisos. Ó Senhor Jesus!